En un futuro próximo, 8 jugadores reciben misteriosos mensajes que los invitan a participar en un nuevo juego llamado Decap, que promete un premio de $100,000 y se desarrolla en el último piso de un elegante edificio de la ciudad. Una vez que llegan, una voz robótica les dice que se registren en una tableta. Luego, se les pide que guarden toda su ropa y objetos personales en los casilleros y que se pongan los trajes de captura de movimiento proporcionados. Mientras caminan, Adam es molestado porque es demasiado grande para trajes tan ajustados. Carl revela una fea cicatriz de quemadura y explica que fue soldado. Cuando todos están listos, se trasladan a una habitación con un escáner. La voz les dice que suban al escáner y digan su nombre de usuario. Después, podrán recoger su nuevo equipo. Se trata de un traje avanzado con un casco de RB que se conecta a la columna vertebral para una inmersión total que Adam pensaba que solo estaba disponible para las élites. Todos se ponen rápidamente el equipo, excepto Zahid, un bosnio musulmán que eligió el apodo de terrorista sin saber que todos lo verían en el traje. No quiere jugar así e intenta irse, pero la puerta está cerrada con llave y nadie interviene cuando pide ayuda. Los otros jugadores lo convencen de que no es un problema y Zahid acepta jugar. La voz anuncia el inicio del módulo de entrenamiento y todos cierran los cascos para dar inicio a la simulación. La habitación se transforma en un mundo post-apocalíptico extremadamente realista. Los trajes son reemplazados por uniformes militares y los tatuajes desaparecen. Aunque parezca real, sus manos pueden atravesar los objetos de la simulación. En ese momento aparece el sargento y empieza a tratarlos como nuevos soldados rasos. No pueden ni siquiera tocarlo y, al levantar los cascos, confirman que no está en la habitación sino solo un NPC muy realista. El grupo sigue al sargento a otra habitación donde reciben las armas, que en la vida real son solo de utilería. El sargento les pide que prueben las armas en un montón de botellas, y los jugadores están impresionados por el retroce realista. Después de practicar un rato, el sargento le dispara a 2 de ellos, haciéndoles perder el chaleco. Ya que se trata solo de un ejercicio, los recuperan inmediatamente porque el sargento explica que ser golpeado una sola vez significa perder la protección y dejarlos expuestos. Si se hieren después de perder el chaleco, pueden usar una inyección de suero especial, pero solo tienen una cada uno. El edificio ha sido invadido por peligrosos terroristas, así que la próxima misión del grupo es eliminarlos y llegar vivos a la planta baja. Quien lo consiga obtendrá el premio en dinero en la vida real. Después de la desaparición del sargento, Andre decide liderar al grupo gracias a su experiencia y les da consejos sobre cómo mantenerse sigilosos. Miran a su alrededor en las distintas habitaciones hasta que un enemigo aparece en el pasillo y abre fuego. La mayor parte del grupo se esconde, pero Andre se mueve rápidamente y lo mata, mientras la voz anuncia que han completado el nivel 25 y todos los puntos son para Andre. Tocan el cuerpo y confirman que se trata de un NPC. Cuando toman las escaleras, descubren que hay un mecanismo que los electrocuta si intentan salir sin haber terminado el nivel. El grupo entra en el nivel 24 y encuentra armas más avanzadas, por lo que Andre les enseña a usarlas. Se mueven a la habitación principal y Marco mata al primer enemigo que aparece, adquiriendo confianza. La mayoría de los jugadores empiezan a correr y a usar objetos al azar como cobertura, mientras derriban a todos los terroristas. Adam gasta todas sus balas sin acertar un solo disparo, así que Andre interviene para dispararle al tipo y recibe un disparo a su vez, perdiendo así el chaleco. Mientras tanto, Taylor tiene un ataque de pánico. Se descubre que una amiga suya recibió la invitación y se presentó en su lugar, pero no puede manejar el realismo del juego. Shelly intenta consolarla y recordarle que es solo un juego, pero cuando le toca dispararle a alguien, no puede hacerlo. El terrorista que se acerca a las chicas es asesinado por Carl, que luego es herido y pierde también el chaleco. Carl intenta rendirse, pero el enemigo le dispara de nuevo, así que Shelly corre a matarlo. Tanto Carl como Shelly abren sus cascos, e incluso en la vida real, Carl puede sentir un dolor insoportable. Vuelven al juego, y Andre le inyecta a Carl el suero que lo cura instantáneamente. Un Carl traumatizado abre de nuevo el casco para vomitar en la vida real y dice que esto no puede ser un juego. Luego, todo el grupo abre los cascos para tomar un descanso, mientras Adam encuentra nuevas armas. Carl explica que sintió verdaderas descargas y supone que se trata de un reality show. Zahid entra en pánico e intenta quitarse el traje, pero no lo consigue. Así que Marco piensa que se trata de una prueba. Zahid señala que podría tratarse de un experimento militar y Marco está de acuerdo, diciendo que Andre debe ser su infiltrado. Se desata una discusión y la situación se pone tensa, así que Andre va al baño para calmarse. Los jugadores no se dan cuenta de que el juego todavía está en curso y que los terroristas que mataron se han reanimado. Uno de ellos arrincona a Andre en el baño y él solo logra cerrar el casco antes de ser abatido. Quiere curarse, pero ya usó el suero en Carl. Los demás también oyen ruidos y cierran el casco, pero Edward es inmediatamente abatido. El grupo corre a esconderse y Taylor intenta tomar las escaleras, pero el nivel aún no está completado y es bloqueada. Pronto los terroristas abren fuego y el equipo se defiende como puede. Edward se cura con un suero, mientras Andre arrastra su cuerpo sangrante por los pasillos. Cuando Adam lanza una granada, mata a todos los enemigos restantes y el nivel concluye con Adam obteniendo la puntuación más alta. Sin los disparos, el equipo finalmente puede oír a Andre pidiendo ayuda.
En ese momento, Andre abre el casco y oye un temporizador antes de que su cerebro sea electrocutado, causando convulsiones durante varios minutos. Cuando los demás lo encuentran, Andre ya está muerto. Shelly intenta practicar la reanimación cardiopulmonar, pero sin éxito. La voz anuncia que pueden pasar al siguiente nivel, pero el grupo ya no quiere jugar. Notan sangre en el suelo y se dan cuenta de que el casco mató a Andre, así que intentan quitárselo, pero es imposible. Sahid entra en pánico y agarra un extintor mientras pide ayuda para una prueba. Carl se ofrece voluntario y golpea a Sahid con el extintor un par de veces, pero el casco no se quita. En ese momento, son llamados por el sargento, que pasa a través de Carl antes de darle algunas patadas a Sahid para castigarlo por haber infringido las reglas. Ya que el sargento les advierte de los castigos para quien no juegue, el grupo no tiene más remedio que seguir avanzando. Superan sin problemas varios niveles, aunque en cada piso deben aprender a usar nuevas armas y a manejar nuevas mecánicas de juego. En la habitación con una fuga de gas no pueden usar armas de fuego y deben, en cambio, conseguir cuchillos para combatir cuerpo a cuerpo. Tener que matar a alguien cara a cara empeora la ansiedad de Taylor y Shelly le promete que la sacará de allí. Mientras siguen bajando, la mayor parte del equipo pierde el chaleco antibalas durante un tiroteo. Carl y Adam son abatidos y Shelly y Marco los ayudan con sus sueros. Unas horas después, el grupo hace una pausa y descubre que en la vida real es de noche. Cansados de estar en el juego, usan varios objetos para empezar a golpear las ventanas. Sahid logra romper el cristal usando un carrito. En ese momento, el sargento aparece de nuevo y empieza a golpear a Sahid con mucha más fuerza que la última vez. Sahid intenta escapar por las escaleras, pero el sargento lo derriba de una patada, y la caída subsiguiente le provoca a Sahid la rotura de una pierna. Antes de irse, el sargento anuncia que la próxima persona que intente huir será asesinada. El equipo salva a Sahid y nota que la herida está presente en la vida real, pero no en el juego, por lo que no puede usar el suero. La voz de la computadora les recuerda que deben moverse. Sahid les pide que lo escondan y se vayan sin él. El grupo lo esconde detrás de un mueble y pocos minutos de su partida, Sahid muere por desangramiento. En el siguiente nivel, Marco discute con los demás sobre las nuevas armas, y la distracción permite a un enemigo oculto dispararle por la espalda. Mientras el equipo responde al fuego, Taylor corre a esconderse en un baño. Después de muchos disparos, una granada pone nuevamente fin al enfrentamiento, y Shelly ayuda a Marco con un suero. El equipo se da cuenta de que Taylor ha desaparecido, y va a buscarla. Un terrorista aparece en el baño y empieza a revisar los cubículos uno por uno. Shelly lo oye, así que rompe la puerta y lo apuñala primero. El nivel termina y Edward obtiene la puntuación más alta, posicionándose en el primer puesto de la clasificación. Durante una pausa, el equipo discute sobre sus vidas y se da cuenta de que todos ellos no tienen familia, lo que significa que fueron elegidos porque nadie los buscaría. De esta manera, pueden ser asesinados y la sociedad no sufrirá consecuencias. El grupo pasa al siguiente nivel y encuentra al sargento que está golpeando a un rehén. Explica que en el sótano hay una bomba que hará explotar el edificio y los matará a todos si no la detienen lo antes posible. La única manera de desactivarla es obtener el código del rehén, ya que el hombre está conectado a transmisores de tensión. Edward no duda en empezar a electrocutarlo sin piedad. Después de implorar inútilmente por su vida, el terrorista pronuncia una palabra y Adam la escribe en la computadora. Sin embargo, esta palabra activa la bomba y solo hay 30 minutos para desactivarla manualmente antes de que explote. Mientras el sargento se va, el rehén se ríe de ellos y Taylor lo mata. Marco, furioso, culpa a Adam e intenta golpearlo, pero se hiere la mano con el casco y lo abre para golpear su verdadero rostro. Cuando Taylor intenta detenerlo, es golpeada también. En ese momento se oye la voz gritando del sargento que dice que mantengan abierta la puerta del ascensor. El equipo se precipita adentro y el ascensor empieza a bajar para luego detenerse bruscamente. Las puertas no se abren completamente, así que Marco tira para crear espacio suficiente para que todos salgan. Sin embargo, cuando Adam intenta salir, Marco lo bloquea como castigo y terminan ambos bloqueados adentro. El ascensor los lleva al tercer piso y se cierra después de que salen. Los dos ven un helicóptero estrellado afuera antes de empezar a avanzar en el nivel. Marco obliga a Adam a ir primero y Adam logra matar a un terrorista, pero también se queda sin munición. Esto no impide a Marco empujar a Adam hacia adelante, usándolo como escudo. Esto permite a Marco correr y esconderse mientras Adam es abatido. En pocos segundos está muerto a solo 15 minutos del final. Marco tiene un colapso, pero no duda en moverse cuando la voz anuncia que el nivel ha terminado. Mientras tanto, en el cuarto piso, el resto del equipo encuentra algunas armas y empieza a peinar el área. De repente, un terrorista lanza una granada de humo y Carl tiene que retroceder porque tiene un ataque de pánico. Shelly se precipita a ver cómo está y Carl explica que perdió a su novia durante el incendio que le causó la cicatriz. Se culpa por no haberla salvado y ahora el humo es un detonante para él. Con pocas palabras, Shelly lo tranquiliza y lo convence de seguir moviéndose. El equipo continúa avanzando por los varios niveles y llega al primer piso casi sin municiones. Mientras los otros continúan combatiendo a los terroristas, Taylor busca en el área y encuentra suero. De repente, Marco aparece a sus espaldas y pide la inyección, pero Taylor se niega y Marco la mata a tiros.
Cuando Carl viene a buscar a Taylor, Marco finge haber sido atacado y lo ignora. Carl encuentra el cuerpo de Taylor y, después de enloquecer, ve que escribió el nombre de usuario de Marco con su sangre. Carl, furioso, abre el casco y ataca a Marco en la vida real, dándole algunas patadas antes de intentar estrangularlo. Sin embargo, Marco empuja a Carl contra la pared y lo derriba para golpearlo hasta que se separan. Carl se venga golpeando a Marco con un extintor, pero Marco lo derriba de una patada. Cuando Marco se prepara para dispararle a Carl, aparece el sargento y empieza a golpearlo. Después de algunos puñetazos, el sargento agarra a Marco por el cuello y lo estrangula hasta matarlo. Después de encontrar los cadáveres, los 3 jugadores restantes empiezan a bajar cuando solo quedan 7 minutos. Cuando llegan al sótano, la voz dice que este es el nivel final. El trío toma las nuevas armas y se desliza por el suelo, matando a los terroristas que encuentra en el camino. Cada vez que se abre un espacio, intentan dirigirse hacia la bomba, pero los enemigos continúan llegando. Carl lanza una granada y termina el combate, así que ahora pueden moverse más rápido. Sin embargo, un terrorista sorpresa aparece en una camioneta y le dispara rápidamente a Carl mientras Shelly y Edward corren a esconderse. Mientras Carl busca la inyección de suero, Shelly oye que solo quedan 2 minutos e intenta correr a la bomba, pero es abatida también. Carl es golpeado de nuevo mientras se dirige a ella y en cambio la cura. Él le dice que gane antes de morir a su lado. Edward usa una bazooka para matar al último enemigo y corre a detener la bomba un segundo antes del final. Luego, el sargento se presenta para felicitarlos por la victoria. Edward empieza a repetir el discurso del sargento, revelando que siempre fue el infiltrado de la compañía. La simulación termina y un grupo de hombres de negro entra para adormecer a Shelly antes de empezar a limpiar el edificio y deshacerse de los cuerpos. El servidor del juego borra toda la información sobre los jugadores e inicia la secuencia de apagado. Por la mañana, Shelly se despierta con su ropa normal y encuentra a Edward de traje y corbata ayudando al equipo a arreglarlo todo. Él le da la bolsa con el premio en dinero y cuando ella amenaza con ir a la policía, él le señala que nadie le creerá. Cuando el hombre intenta sedarla de nuevo, Shelly se revela y le aplica una inyección, luego le roba el arma y dispara a todas las luces del estacionamiento. Edward envía a sus hombres a buscarla, pero después de toda la experiencia adquirida en el juego, Shelly los mata fácilmente a todos. Cuando Shelly sale, Edward implora por su vida, pero ella lo mata también sin piedad. Luego, deja el edificio sin tomar el dinero. Hasta aquí llega este resumen. Gracias por ver. Suscríbanse si quieren ver más resúmenes. Saludos.